Hola, os damos la bienvenida a Esencialmente, un podcast de Mentis, de la Universidad Abat Oliba CEU, un espacio donde hablamos de la salud mental de forma real, humana y sin filtros. Yo soy Noa, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas de tercero, y este es Iván, de Psicología segundo. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Noa. Con muchas ganas de arrancar este podcast y de compartir una conversación que promete muchísimo, porque aunque nos hace mucha ilusión estar aquí, nosotros hoy no somos los protagonistas, y el protagonista que está es Alexis Vega, que es un emprendedor y CEO de la empresa Facoy, y nos gustaría mucho que nos compartieses toda tu trayectoria y también tu compromiso sobre la salud mental y el bienestar en los equipos. Bienvenido, Alexis. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, sobre todo. Y pues mira, resolviendo un poco tu pregunta, que es extensa, pero bueno, lo intentaré resumir. Yo hace 10 años más o menos, con 24 años, decidí montar una agencia de comunicación. O sea, era un momento en el que yo estaba trabajando en una empresa de investigación, desarrollando el departamento de comunicación y marketing, una empresa que por cierto es muy muy chula, se llama Starlab Barcelona y Neuroelectrics, es de aquí Barcelona y a nivel mundial impactan en todo lo que es la parte de neurociencia de producto, o sea que os la recomiendo. Y la propia CEO, que era una inspiración para mí, que es una auténtica crack del mundo del emprendimiento, que se llama Ana Maikes, me cogió un día por banda y me dijo: tío, tienes que montar una empresa, así tal cual. Y a partir de ahí empecé a darle vueltas y me dijo: si montas una agencia de comunicación y marketing, tu primer cliente soy yo. Y dije: ostras, no hay mejor manera que empezar que esta, ¿no? Hombre. Y hace 10 años monté una agencia de comunicación muy pequeñita, que estábamos aquí al lado en la calle Gomis, aquí en Barcelona, en Alfonso Comín. Y yo solo empecé a gestionar la comunicación de la empresa para la que trabajaba antes. Poquito a poco fui creciendo, salía a la calle, iba a buscar clientes y me dedicaba sobre todo a ir por bares, restaurantes, diciéndoles: oye, ¿quieres que te lleve las redes sociales? Esto funcionaba así. Y además me pagaban poco y además cada 2 por 3 se iban de la agencia. Y ahí es cuando me di cuenta que era un sector muy muy complicado. Y tuve la gran suerte de conocer a una persona del sector industrial que me dijo: el sector industrial está todo por hacer. O sea, la gente comunica mal, comunica lento y es un sector que va entre 20 y 30 años por detrás del sector del consumo. Y es cuando me empecé a formar y a especializar en el sector industrial. Así que a los 12, 15 meses de fundar la agencia, la refundé para crear Facoy, una agencia especializada en comunicación para el sector industrial. Y ahí empezó la andadura. Fuimos sumando gente, fuimos sumando a equipo comercial poquito a poco, y primero fuimos 10, 12, 14... bueno, al final, en la primera etapa de Facoy llegamos a ser 30 personas, y luego empecé a darme cuenta de que el sector de la comunicación y marketing estaba muy ligado con el sector de lo que era el mundo comercial, las ventas. Así que compré una empresa que se dedicaba a dar apoyo a todo lo que es el funnel de ventas de compañías B2B industriales. Y la integramos dentro de la empresa. Así que ya no solo éramos una agencia de comunicación, sino que ahora éramos una agencia de comunicación, marketing y apoyo comercial para el sector industrial. Y fuimos sumando gente, más o menos, cuando acabamos esta fase éramos unos 80 y pico personas. Y hace 2 años, pues tuve la fortuna de encontrarme al que hoy es mi socio, que pues él lideraba una empresa del sector editorial donde tenían 80 revistas del sector industrial, 80 revistas B2B para generar negocio de diferentes sectores como agricultura, ganadería, incluso hasta ascensores y montacargas, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, o sea, ganadería, jardinería, o sea, todo lo que os podáis imaginar, B2B. Y decidimos juntarnos y montar lo que a día de hoy es la agencia de comunicación e información más grande de España, del sector B2B. Estamos en una facturación de 15 millones de euros, somos un equipo de 180 personas casi, y estamos en España y en Portugal, aunque tenemos oficinas por distintos puntos del mundo, pero nuestros mercados principales son España y Portugal. Y en esa estamos, o sea, es un poco el resumen de todo. Hombre, a ver, en esa estamos mucho, bastante bien, ¿no? Bueno, para empezar con mucho por 24 hacer, años. yo creo que ahora se abre una ventana muy interesante en el mundo de la comunicación y el marketing,
y estamos todos reinventándonos, adaptando muchos servicios para que se puedan aplicar con inteligencia artificial, creando servicios incluso de inteligencia artificial, implementándola en procesos, y está cambiando todo mucho, pero debo decir que estamos en una posición muy privilegiada, porque somos la única agencia que hay sectorial, es decir, con conocimiento de 80 sectores distintos, con lo cual no solamente somos capaces de ofrecer servicios de comunicación, marketing y apoyo comercial, sino que entendemos los negocios y los sectores en los que operan los negocios. Y eso es lo que buscan las compañías. Así que, bien, estamos contentos. No, muy bien, ¿eh? Muy bien. Esa frase que has repetido un par de veces, la de está todo por hacer, es una frase que utilizas mucho, Sí. por lo que vemos. Porque hemos estado un poco observando tu LinkedIn y todos los posts. Ahora tenemos una pregunta hacia ti sobre los posts de LinkedIn. ¿Son tuyos? ¿Son historias reales? ¿Te las inventas o las copias de la IA? Es una buena pregunta esta. Está todo por hacer es mi frase estrella. O sea, es la frase que además desde hace muchos años la tengo como muy interiorizada. Y es una forma muy halagüeña, muy optimista de ver el futuro. O sea, hay gente que la interpreta como negativa. A veces se puede interpretar como negativa. Pero en mi caso es porque yo siempre tengo la tentación de que acabo de empezar, de que aún me queda todo por hacer, de que aún hay 1000 proyectos por desarrollar, de que nosotros, incluso siendo un grupo muy grande con mucha gente, veo que realmente deberíamos ser 20 veces más grande porque hay tantas cosas que podemos desarrollar desde el optimismo y desde el querer aportar valor a la sociedad. Y un poco va por ahí, ¿no? Y todo esto... gran parte del proyecto también un poco personal de cómo se aporta ese valor que vamos generando cada día, lo hago a través de LinkedIn. Entonces, por eso hago estos posts, que estos posts no están generados con IA, aunque por supuesto que todos nos apoyamos en la manera de escribir y en resumir conceptos, eso desde luego. Y las historias son reales, todas, pero no son mías. ¿Por qué digo esto? Porque al final, claro, yo tengo un equipo de 160 y pico personas, con lo cual todos los días me cuentan muchas historias. Nosotros, para que os hagáis una idea, tenemos 43 comerciales. 43 comerciales que cada uno tiene una media de 150, 180 clientes. Entonces, claro, imaginaos las historias que nos pasan todos los días cerca de la empresa. Entonces, cuando me cuentan historias, yo rápido voy apuntando y luego todo esto lo convierto en contenido para publicar en LinkedIn. Que debo decir que estoy súper contento porque esto empecé a hacerlo hace 4 o 5 meses y ya no solamente lo hago en LinkedIn, sino que tengo una newsletter porque la gente me pedía ir un poco más allá y ahora estoy desarrollando esta parte, así que estoy contento. Me gusta esta parte de marca personal, por así decirlo. Hombre, está muy bien. También, si alguien está interesado en verlo, que vaya a buscarlo en LinkedIn. Me gusta, gracias. En la newsletter. ¿Tú crees que si tu primera jefa no te hubiese animado a emprender, hubiese salido de ti? ¿O hubieses tenido más miedo y dudas? Es una gran pregunta. Yo vengo de una familia de empresarios, con lo cual creo que un poco lo llevo dentro. Sí. Pero no hubiera sido tan pronto, ni mucho menos, ni con tanta confianza, ni mucho menos. O sea, al final, yo creo que Ana Maikes, que para mí ha sido referencia y sigue siendo referencia, de hecho le escribo muchas veces para que me dé su opinión en algunas cosas, es una persona que te inspira en cada momento, en cada frase que te dice y que te golpea, porque al final cada frase que te dice no siempre es cómoda, pero es una persona que te inspira, que te dice lo que te tiene que decir, como te lo tiene que decir, para que actúes al instante siguiente. Con lo cual yo estoy convencido de que una persona con 24 años, si no tiene un referente tan cercano, es complicado que se lance. Te digo más, yo recuerdo el momento en el que fui a mi padre a decirle voy a dejar el trabajo para montar la agencia, mi padre, que es empresario y que lleva toda la vida en el sector empresarial, y me dijo, no lo hagas. Estás loco, eres muy joven, necesitas formarte más, necesitas tal. Y tenía razón, ¿eh? La realidad es que cuando te lanzas al mercado te pegas 35 bofetadas que seguramente hubieras evitado con un poco más de experiencia. De las 30 te hubieras dado 10. Pero bueno, yo, como me va la marcha, prefería pegármelas y ver qué pasaba. De esas bofetadas, ¿recuerdas alguna como que te haya marcado especialmente o...? Sí, o sea, recuerdo una que especialmente me marcó y fue la primera reunión que tuve, además puedo decir la marca porque lo he comentado muchas veces con ellos, que es con Philips, una compañía que todos conocemos mucho y que yo cuando llevaba 2 años de agencia, es decir, que hacía poquito que había ya derivado hacia el sector industrial, tuve la suerte, a través de un contacto, de sentarme con 2 altos directivos de Philips. Y me senté con ellos sintiéndome
probablemente el crack más crack de la historia. Yo sabía que iba a venderles todo y que tenía nuevo cliente en la agencia y era Philips, nada más y nada menos. Y llegué y me dieron por todas partes. O sea, me hicieron preguntas que no me esperaba, para las cuales no tenía respuestas. Me pedían servicios que yo no entendía. Me preguntaban cosas del sector que yo ni había escuchado hablar. Vaya. Y eso fue en Madrid. Nada más empezar. O sea, yo tuve que pagarme el desplazamiento, el alojamiento. Igual me gasté 600 o 700 euros al principio, cuando iba al límite de jugármela, y volvía con absolutamente nada. Pero recuerdo que años más tarde, además son gente muy cercana a día de hoy, los reuní para darles las gracias. Porque ahí me di cuenta de que por muy crack que yo me creyera en ese momento, porque consideraba que sabía 3 cosas, no tenía ni idea. No tenía ni idea, y gracias a ellos me puse las pilas y me puse a estudiar mucho más, a reunirme con mucha más gente, y sobre todo desde la humildad. Desde el entender y saber que sabes poco y que tienes que preguntar mucho para que la gente que sabe de verdad te explique, y ya luego canalizar todo esto a través de servicios, soluciones y más clientes, ¿no? O sea, que esta me marcó. Algunas más me han ido marcando. Y de hecho, a día de hoy me sigue pasando que hay muchas cosas que te marcan en todos los días. Pero esta especialmente la tengo muy grabada. Yo tenía una pregunta para ti. Ser CEO o emprendedor muchas veces es una visión, un cargo muy idealizado. Pero a nivel de salud mental, ¿cómo lo has llevado tú? Yo creo que tiene diferentes etapas. Mira, hace poco escuchaba a un empresario que para mí es una referencia, que es José Elías, que a día de hoy no solamente es referencia por ser empresario, sino porque tiene canal de YouTube y tiene podcast y es un auténtico genio, que decía que es mucho más fácil dirigir una compañía de 200 personas que una de 5, o una de 10 o una de 20. Y estoy muy de acuerdo con él. Si hablamos de lo que es la gestión de personas y de equipos, la carga mental que supone, ahora mi carga es mucho menor. Al final es mucho menor porque tenemos una compañía mucho más grande, más estructurada, cada división tiene un director que gestiona a su equipo, y al final tú te encargas de la parte estratégica. Con lo cual no te influye tanto el día a día operativo de la gente y del equipo en general. Sí. Cuando eres pequeño, la carga es muy, muy intensa. Porque los problemas de tus empleados son tus problemas. Al final compartes espacio con gente todos los días. La gente tiene problemas en su vida personal, en el trabajo, tiene sus aspiraciones, tiene sus responsabilidades, tiene sus derechos, tiene su todo. Y eso al final, quieras o no, lo compartes todo el rato. Con lo cual es complejo gestionarlo. Cuando una persona coge la baja y sois 4, se te está yendo el 25% del equipo. Con lo cual eso cuesta de gestionar, aunque sabes que es un derecho y que además, si no está bien esa persona por el motivo que sea, o si ha sido madre, o si ha sido, o se te ha roto una pierna, lo que sea, sabes que está en el derecho y que debe coger la baja, pero claro, a ti te afecta mucho y emocionalmente controlar este tipo de emociones es muy complejo. También es verdad que con el tiempo aprendes a racionalizar un poco todo, o sea, a bajar un poco las pulsaciones, a entender que hay cosas que no puedes controlar, porque al principio todos los empresarios intentamos controlarlo todo y esto es imposible. Yeah. Y cuando aprendes un poco a dejarte llevar, porque la experiencia que tienes te va a ir diciendo por dónde tienes que ir, las cosas fluyen mucho mejor. Pero insisto, no es lo mismo gestionar un equipo de 20 o 30 personas que uno de 200, que ahora es mucho más fácil porque es todo más estructurado. Claro. Y al final cada uno se encarga de su equipo y no de personas en concreto. Vale. Me gustaría también que nos explicases aquí ahora qué herramientas o qué técnicas has utilizado para poder conllevar los problemas emocionales y relacionados sobre la salud mental con tu equipo. Mira, yo, si te parece, hago 2 partes, la mía y la del equipo. Vale. Que me parece interesante. Antes lo hablábamos antes del podcast. Y yo a nivel personal, cuando empecé en el mundo del emprendimiento, y yo tengo 34 años, al final me considero joven todavía, aunque a veces sí, me hacen sentir lo contrario. Pero cuando empecé con 24 años, no se hablaba de estos temas. Y yo recuerdo los principios, que son siempre muy complicados, recuerdo llegar a casa y llorar de que no soy capaz de conseguir un cliente. O sea, lo he intentado, me he reunido con 30 personas y no soy capaz. Y recuerdo pasarlo mal, no ser capaz de poder canalizar bien esa ansiedad por el no poder conseguir un objetivo. Y al final, bueno, pues te vas haciendo y tú mismo, sin saber muy bien cómo, encuentras la manera de poder canalizar todo esto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que mejor me funciona es el deporte. O
sea, yo hago muchísimo deporte y además cada vez hago más, cosa que me preocupa a veces, pero me lo paso muy bien, con lo cual consigo que el deporte me haga borrar cualquier tipo de cosa mala que me ha podido pasar o de cosa que me preocupa o que me ocupa y trabajo muy bien. Luego además me pasó, que antes lo comentábamos, yo tuve un episodio de hace 6 años, creo que más o menos fue, que mi cerebro se fue a cero. O sea, yo colapsé y hubo una semana en la que me quedé en blanco. Y mis familiares se preocuparon porque dijeron, hostia, ¿qué pasa, no? Y fue cuando encontré a una persona que es una psicóloga especializada además en empresarios. Que esta persona a mí me cambió la vida porque era la primera vez que era capaz de hablar con una persona que entendía cada cosa que me pasaba. El por qué tenía estrés, el por qué podía llegar a tener ansiedad, el por qué me ofuscaba si pasaba alguna cosa. Y claro, ella estaba acostumbrada a que todos los empresarios le decíamos lo mismo. Y era fantástico porque nos daba las herramientas para poder canalizarlo. Una de las cuales era el deporte. Casi todos coincidíamos en que era la más importante. Y de esta forma pude reconducirlo. Así que a mí me fue muy bien esto. Y luego, respecto al equipo, sí que tenemos distintas herramientas o fórmulas de trabajarlo. Una de las cuales que siempre trabajamos es intentar, combinar teletrabajo y presencialidad. A veces parece una tontería y parece que no está relacionado, pero sí que está relacionado. Porque lo que suele pasar con los managers es que habitualmente la gente del equipo va permanentemente a hacerle preguntas al despacho. Con lo cual rompes la rutina y el hecho de estar concentrado y que te hagan una pregunta de 20 segundos no es romperte 20 segundos, es desconcentrarte, atender a la persona, volver a tu estado normal, concentrarte y ponerte a trabajar. Y pierdes media hora solo para una pregunta de 1 minuto. Entonces, este tipo de cosas nos permiten que el manager en casa pueda tener más espacio para dedicarse a él y a sus labores más estratégicas durante ese día. Luego, por supuesto, toda parte de flexibilidad. Luego, todo tipo de asistencia psicológica cuando la necesitan, con psicólogos especializados en managers para poder llevar el día a día. Luego, trabajamos espacios comunes. Nuestros managers tienen espacio en común entre ellos para poder compartir problemáticas que tienen constantemente y de esta forma ver cuál es la solución o las diferentes soluciones que plantean y que muchas veces entre ellos lo hacen. Y una cosa que hemos hecho últimamente es buscar managers de otras compañías que no tienen nada que ver con la nuestra y de otros sectores para que vean que las cosas que les pasan a ellos también les pasan a otros, que no eres el raro, que esto es lo habitual. Y entonces lo trabajamos de una forma muy, muy constante. Y nosotros intentamos tener muchos espacios también con nosotros, con la dirección. O sea, que no haya temas tabúes, que intentemos abrir puertas y ventanas y que salgan todos los temas, que si algo le preocupa a una persona podamos identificarlo rápido para resolverlo. Y es nuestra manera de trabajar. O sea, intentamos ser también muy transparentes en casi todo lo que hacemos para que fluya mucho la información. Yo creo que cuando fluye la información y eres transparente, el ambiente se relaja siempre y como mucho y la gente está cómoda trabajando. O sea, es lo más habitual que hacemos. Ahora me sabe mal decirte que se nos está acabando el tiempo, pero para cerrar esto me gustaría... Que me enrollo mucho yo, Para cerrar esto me gustaría hacerte una pregunta. Imagínate que tienes una valla publicitaria enorme en medio de Barcelona y la ve todo el mundo. ¿Qué pondrías relacionado sobre el emprendimiento y la salud mental? Piensa que lo vería todo el mundo. Una buena pregunta. Yo creo que seguramente pondría alguna frase relacionada con el equilibrio. O sea, y cuando hablo de emprendimiento, hablo también del trabajo. O sea, al final creo que cuando uno trabaja, cuando uno emprende, si no tiene equilibrio con su vida personal, incluso con su estado emocional, no vale la pena. O sea, solo vale la pena hacerlo si existe un equilibrio en tu cabeza, si existe un equilibrio en tu salud emocional. Sí que es verdad que siempre lo he dicho y siempre lo he escuchado, que es casi imposible emprender si no tienes una obsesión. O sea, la gente que emprende y que tiene éxito es gente que nos hemos obsesionado por nuestro proyecto, hemos dedicado 350.000 horas y por eso hemos acabado teniendo compañías de éxito o compañías que funcionan. Claro, pero si lo veo ahora, que ya estoy un poco en el lado de que ya lo tengo consolidado, creo que en mi caso mereció la pena. Yo tuve 2 años malos, por así decirlo, porque lo di todo y porque estuve muy focalizado. A mí me mereció la pena, pero si miro hacia atrás y cuando hablo con emprendedores que están empezando, siempre les digo, si no eres capaz de equilibrar correctamente la parte emocional, la parte mental y la parte de trabajo, no lo hagas.
No lo hagas porque yo he visto por el camino a muchísima gente que ha perdido amigos, que está distanciado con familiares, que ha perdido familiares y luego se ha arrepentido de no pasar tiempo con ellos. Y seguramente es lo que luego... seguramente no se puede recuperar esto. O sea, el tiempo es irrecuperable. Claro. Con lo cual, ese equilibrio para mí es lo que es fundamental en la vida. Vale. Vamos a ir con una sección rápida que se llama 3 tips de Alexis. Entonces te vamos a poner 3 situaciones y tú tienes que darle 3 tips a esa persona. ¿Vale? Primera situación. ¿Qué 3 consejos le darías a un estudiante que está empezando la carrera? Pues mira, el primero que le daría es que estudie lo justo. Es importante aprobar, pero salvo que tengas beca, la nota no es trascendental. Las empresas no pedimos nota y no pedimos cierto posicionamiento en cuanto a calificaciones académicas. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante combinar eso con el punto número 2 que te voy a decir, que es el de sal y haz otras cosas. O sea, solo estudiar ya no sirve de nada. O sea, al final hay muchísima gente, o casi todo el mundo, que estudia, tiene su carrera o tiene grados de formación profesional, y hay demasiada gente haciendo lo mismo, con lo cual tienes que diferenciarte haciendo otras cosas. Debate, radio, tele, teatro. O sea, intenta buscarte algo más para ser el mejor en tu espectro. Y luego la tercera es viaja. O sea, utiliza esos años para viajar, para hacer Erasmus, para conocer gente de otros países, porque no solamente te va a enriquecer a nivel cultural, sino incluso a nivel laboral tendrás muchos más contactos fuera de tu entorno para aprovechar el día de mañana. Mira, no me esperaba ninguno de los consejos. No, yo tampoco. Vale. Claro, literal, ¿eh? Siguiente caso. ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar a aprender pero tiene miedo? No lo hagas. No, es broma. Es muy complejo y seguramente mi respuesta sería no lo hagas. O sea, las probabilidades de éxito son, estadísticamente son del 0,01, creo, a consideran. Con lo cual le diría no lo hagas. Pero que si lo hace, le diría una frase que a mí me dijeron una vez y que se me quedó grabada, y es tírate a la piscina y aprende a nadar. Si te quieres preparar mucho, nunca dejarás de prepararte para lanzarte. Con lo cual, lánzate cuanto antes y comete el error cuanto antes. Luego le diría otra frase que la hemos comentado antes, que es la de fracasa rápido y emprende cuanto antes el siguiente proyecto, porque lo más probable, dicen que hasta que tienes éxito pasan 7 proyectos. O sea, de cada 7, 1 tiene éxito. Con lo cual, cuanto más fracases y más rápido lo hagas, más rápido estarás en el siguiente. Y el tercero es especialízate. O sea, métete en un sector muy concreto, ofreciendo algo muy concreto. O sea, las grandes corporaciones que hacen de todo ya no existen y ya no funcionan. Con lo cual, busca un nicho muy concreto para dar una solución muy concreta. Y luego, si tienes que hacer grande, te harás grande. Bueno, pues ya llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias, Alexis, por estar aquí con nosotros y dedicarnos este tiempo. A vosotros. Y recordar que la salud mental no es un lujo, sino una necesidad. Muchas gracias.